Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. LeBron James, 14 puntos y 39 años. Stephen Curry, 14 puntos y 36 años. Kevin Durant, 13 puntos y 35 años. Estos tres jugadores han sido los máximos anotadores del Team USA en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y el resto de jugadores estadounidenses están llamados a tomar el testigo, pero quizá todavía están un poco lejos de las estrellas del resto del mundo. ¿Deberían estar preocupados respecto a lo que pueda ocurrir en Los Ángeles 2028? ¿Qué jugadores se harán las caras del nuevo proyecto de Estados Unidos? ¿Podría suceder algo parecido a lo que ocurrió en Atenas 2004? Hoy, en Gigantes del Básquet, lo analizamos. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! El Team USA se ha vuelto a colgar el oro olímpico en estos últimos Juegos de París 2024 que acaban de concluir hace apenas unos días. Un torneo donde la selección de Estados Unidos ha vencido a Serbia, ha vencido a Puerto Rico, a Sudán del Sur, a Brasil y a Francia en una final épica donde Stephen Curry resolvió en los últimos instantes en un partido bastante complicado de ver, dicho sea de paso. Una final olímpica y unos Juegos Olímpicos donde el Team USA plantó una de las mayores constelaciones de talento que se recuerda en términos de, estadísticas, logros, anillos, reconocimientos en forma de All-Stars y All-NBA y All-Defense. Y claro, evidentemente, como era de esperar, se han proclamado campeones olímpicos, consiguiendo su quinto oro consecutivo en la disciplina masculina, que es su segunda mejor marca de toda la historia. Hay que remontarse a los inicios del baloncesto en los Juegos Olímpicos en Berlín 1936 hasta esa final de México 1968 para encontrar el último lapso tan largo y tan duradero de oros consecutivos por parte de la selección estadounidense de baloncesto masculino. Pero claro, aquí hay que tratar otras cuestiones y este es el punto fundamental por el cual tenéis este título tan llamativo, tan llamado al clickbait, pero que tiene cierta medida, tiene bastante sustento y tiene bastante fundamento. Bueno, vamos a poner algunos datos encima de la mesa para poder explicar y justificar el titular del vídeo. Bueno, el torneo que ha tenido Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido uno de los más competidos en términos de igualdad para con el combinado estadounidense entre semifinales y final. En semifinales ganaron de 4 ante Serbia, que fue la victoria más apretada del combinado estadounidense en fase final desde Sydney 2000, cuando ganaron por apenas 2 puntitos a Lituania en esas semifinales tan épicas con ese tiro crucial de Šarūnas Jasikevičius. Bueno, pues unido tanto el más 4 de la selección contra la selección serbia como el más 11 que firmaron en la final olímpica contra Francia, estamos hablando que el margen de victoria en esta fase final, en semifinales y final, excluimos un poco cuartos de final porque siempre suele ser bastante desvirtualizado, porque ante Estados Unidos suele ser el mejor equipo de toda la fase de grupos y suele enfrentarse ante un rival mucho menor, por tanto las diferencias son mayúsculas. Basta ver el rendimiento ante Brasil o lo ocurrido en los cuartos de final del año 2020 contra la selección española. Bueno, en cualquier caso, el margen medio en estos semis y final de 2024 ha sido de más 8. En 2020 fue de 12. En 2016 fue de 18, metiéndole un más 30 a Serbia en la final olímpica. En 2012 y en 2008, que fue cuando ganaron a la selección española, dos de las finales olímpicas más apretadas de los últimos 40 años, le metieron más 16,5 en 2012 y más 15,5. En 2004 eliminamos un poco de estas cuentas porque quedaron eliminados en semifinales en esa gran actuación de la selección argentina, el único país vigente y que está en activo que ha ganado un oro olímpico desde que hay jugadores NBA en las filas del combinado estadounidense. En el año 2000, en Sydney 2000, es su margen de victoria en semis y final más apretado de toda su historia desde que tienen jugadores NBA, que fue de apenas más 6 puntos, por lo que decíamos, más 2 contra Lituania en las semifinales y más 10 contra Francia en esa final olímpica de Sydney. En el 96, que fue el Dream Team segunda parte, se metieron un más 27 y el Dream Team original de Jordan, Magic y compañía tuvo un margen de victoria entre semifinales y final de 41,5 puntos, lo cual es una auténtica barbaridad. Este tipo de cuestiones, este tipo de datos son bastante ilustrativos porque te permiten entender bien la tendencia que está marcando un poco con respecto a Estados Unidos. Estos cambios, esa diferencia se ha ido reduciendo conforme han ido pasando los años y no es que digamos los jugadores de la NBA sean peores, los jugadores estadounidenses de la NBA, porque ya sabemos que hay jugadores NBA que no son estadounidenses y que sin ir más lejos han sido claves en este torneo.
Y es fundamental tenerlo en cuenta porque cuando se analizan los resultados, especialmente en estos ciclos olímpicos, que son cada 4 años, lo importante es tener en cuenta la tendencia, para ver un poco la evolución, si hay oscilaciones, si es algo constante, si hay un patrón, para sacar conclusiones en firme. Porque la única realidad, y si simplemente nos acogemos a los resultados, es que no ha habido ninguna selección más dominadora del torneo masculino de los Juegos Olímpicos que Estados Unidos desde que hay jugadores en NBA. E incluso el ejemplo de Atenas 2004 nos sirve simplemente es la excepción que confirma la regla, porque si revisamos todos los reconocimientos de los jugadores que integraron ese combinado olímpico, nos damos cuenta de que es el peor combinado estadounidense de toda su historia desde que lleva jugadores en NBA, lo cual explica en cierta medida que cayesen en semifinales y que también perdieran ante Puerto Rico en esa fase de grupos tan apretada, y si no me equivoco, también estuvieron muy cerquita de perder ante Lituania en esa fase de grupos. Bueno, en cualquier caso, una de las conclusiones que merece la pena sacar de estos Juegos Olímpicos desde la perspectiva del Team USA, que es el ganador de este torneo, es que no han dominado. No han sido un equipo que haya pasado por encima con esa superioridad que nos había acostumbrado en las ediciones de 2020, en las ediciones de 2016, 2012, 2008, etc. Eso no significa que hayan conseguido victorias con un amplio margen. Su margen de victoria ha sido de 19 puntos, su margen medio de victoria ha sido de 19 puntos. Pero claro, le hemos visto, en cierta medida, pasarlo mal en esos inicios de encuentro ante Puerto Rico, ante Sudán del Sur, el partido de fase de grupos ante Serbia. Y sin duda, el único en el que no han tenido ningún tipo de problema fue ante Brasil, que hay una diferencia entre los dos combinados americanos bastante amplia, que explica bastante bien por qué tuvieron ese marcador tan abultado. Pero claro, con Estados Unidos siempre cabe la pena destacarlo, que cuando rompen el encuentro es muy difícil que el otro equipo sea capaz de mantener la concentración, de mantener la motivación o el acierto que les permita seguir en la pelea, porque cuando ya se va un equipo más 12, más 15 puntos y están tan motivados porque empiezan a encadenar grandes acciones, sobre todo en defensa, el rival se desmotiva, pierde un poco el hilo del encuentro, y ahí es donde Estados Unidos se siente tan fuerte y ha edificado gran parte de su dominio en los últimos 40 años de los últimos 35 años de baloncesto olímpico. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que los mejores jugadores del mundo ya no son estadounidenses, los mejores jugadores de la NBA ya no son nacidos dentro de Estados Unidos. Podemos decir que el top 3, ahora mismo el top 4 de los jugadores de la NBA son del resto del mundo. Tenemos a Luka Doncic, tenemos a Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, y pues por detrás ya viene un Victor Wembanyama, que luego hablaremos de él, pero que ha sido su primer torneo con la selección francesa y que ya ha demostrado que puede ser esa cara visible o esa figura a tener en cuenta de cara a futuros enfrentamientos contra el combinado estadounidense. Bueno, la selección estadounidense que ha presentado para estos Juegos Olímpicos de París 2024, personalmente yo creo que integra a 12, probablemente de los 20 mejores jugadores estadounidenses que existen ahora, que están en activo en la NBA. 3 de los cuales ya hemos hablado de ellos, que son 3 superestrellas de la generación anterior. Si me apuras, de 2 generaciones si añades a LeBron James, porque tienes a LeBron, tienes a Curry, tienes a Kevin Durant, son 3 jugadores que en el próximo ciclo olímpico, vamos, tendría que haber un milagro para que los tengamos otra vez vistiendo la camiseta de Estados Unidos. ¿Quién mereció ir y quién se pudo quedar fuera finalmente de esa convocatoria? Bueno, hay ciertos nombres, pero creo que tampoco hubiera marcado mucho la diferencia si en vez de tener a, por ejemplo, Tyrese Haliburton hubieses puesto a Trae Young, si en vez de llevarte a Devin Booker hubieses traído a Jaylen Brown, o jugadores que se han quedado también fuera como Donovan Mitchell, como Ja Morant, Jalen Brunson, o veteranos como Jimmy Butler, que un poco reafirma el hecho de que ahora mismo tiene un problema generacional Estados Unidos, donde todavía sus estrellas no están al nivel del potencial o de la realidad que está viniendo de fuera de sus fronteras, de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Y claro, aquí me he ido apuntando unas cosas, y lejos de ese Big Three, de los 3 máximos anotadores del Team USA, Kevin Durant, Curry y LeBron, tenemos a varios jugadores que merece la pena destacar. Joel Embiid, que ahora dice que quiere jugar para Camerún, ha sido uno de los máximos anotadores fuera de ese Big Three que estábamos hablando, con 11,2 puntos. Ha tenido problemas para trasladar un poco su juego al baloncesto FIBA, le hemos visto forzar demasiadas faltas, y yo creo que puede sacarse buenas conclusiones de su torneo, porque ha ido de menos a más. De ese inicio tan complicado donde en sus 2 primeros encuentros fue un horror, tuvo unos porcentajes pésimos y venía encaminado a ser uno de los peores interiores estadounidenses en la historia del Team USA con jugadores NBA, pero que después, tanto en esos cuartos de final contra Brasil
como sobre todo en las semifinales contra Serbia, demostró que puede ser un jugador a tener en cuenta. Pero para mí me cuesta ver que sea una primera opción en un equipo de Estados Unidos en Los Ángeles 2028, independientemente de lo que acabe ocurriendo con él, si quiere jugar para Camerún y si lo acepta USA Basketball, que es quien tiene que primero darle la carta de libertad, al igual que aprobarlo la Federación Internacional, como pasó con Eric Gordon con Bahamas. Luego, otro jugador clave que hay que destacar, Anthony Edwards. Anthony Edwards me ha gustado bastante como sexto hombre. Este era su segundo torneo con la selección estadounidense. Creo que pueden sacarse buenas conclusiones dado el contexto en el que estaba el jugador de los Minnesota Timberwolves. Ha promediado 12,8 puntos, que es un buen número teniendo en cuenta el poco volumen, entre comillas, de minutos que ha dispuesto y de balones, pero creo que ha sido un buen revulsivo desde el banquillo. Es alguien joven, es alguien que tiene un carácter especial, que tiene un toque que le convierte, yo creo que en una de esas estrellas a tener en cuenta de cara al futuro. Y claro, por otro lado, visto el Mundial de 2023 y visto estos Juegos Olímpicos de París 2024, me cuesta todavía verle como ese líder, como ese jugador que marque tanto la diferencia y que sea la figura central de un proyecto de USA Basketball de cara a Los Ángeles 2028, donde Estados Unidos se juega mucho por el hecho de no solamente ser los campeones olímpicos, sino que vuelven a jugar en casa después de Atlanta 96 y Los Ángeles 84 y será la gran fiesta del baloncesto estadounidense en sus propias tierras. Claro, la clave a la que pueden agarrarse de cara a ese nuevo proyecto, yo creo que está en el juego interior. Independientemente, como decía, de lo que ocurra con Joel Embiid, las figuras tanto de Bam Adebayo como de Anthony Davis para mí han sido uno de los puntos más positivos de los que pueden sacar un poco pecho Estados Unidos. Han sido dos piezas fundamentales en el trabajo defensivo, dos anclas a los que recurrir y que explican en gran medida cómo sacaron adelante buenos momentos en fase de grupos e incluso en la final con ese trabajo espectacular de Anthony Davis para poder ganar el Oro Olímpico. Claro, Anthony Davis y Bam Adebayo son dos jugadores que en este contexto FIBA son perfiles muy defensivos, son perfiles muy ejecutores, no son figuras a las que les puedas dar un balón en el poste bajo y te vayan a sacar 20-25 puntos, como pueda ser el caso pues, de Nikola Jokic, de Giannis Antetokounmpo, que son dos perfiles más encarados a la producción ofensiva en diferentes ámbitos. Claro, teniendo esta base, las cosas como son, es un muy buen punto de partida para armar una muy buena lista de cara a Los Ángeles. Pero claro, vas a necesitar puntos. Y ya en este curso, en este torneo de París, les ha costado bastante controlar. Y la realidad es que fuera de LeBron James han tenido bastantes problemas. Les hemos visto cortocircuitar un poquito porque tampoco tenían esa segunda figura de base organizador, porque Stephen Curry sigue siendo un base, sigue siendo uno de los mejores directores de juego, pero no es un organizador al nivel de LeBron James, que estamos hablando de uno de los mejores de toda la historia del baloncesto mundial, sea en NBA, sea en FIBA o sea donde sea. Estamos hablando de uno de los jugadores más importantes. Claro, la pregunta aquí que hay que realizarse es, ¿puede Estados Unidos ganar el oro olímpico sin Kevin Durant, sin LeBron James y sin Stephen Curry en Los Ángeles 2024? Ahora mismo, visto cómo es el contexto de los jugadores estadounidenses que hay en la NBA, vistas también las generaciones que tienen que venir, como Cooper Flagg, que es un jugador muy a tener en cuenta en los próximos años desde el punto de vista de los estadounidenses, ahora mismo yo tengo dudas. Yo tengo dudas porque no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que puedan ser capaces de plantarse y volver a ganar después de, pues bueno, unas semifinales y una final donde las han pasado bastante complicadas para empezar a meterse en la final con ese triple fallado de Onyen Dobridge a 3 minutos de la conclusión del encuentro. Y claro, como decía, no creo que estén, pero claro, es que LeBron James, cuando llegue a Los Ángeles 2028, estará a punto de cumplir 44 años. Kevin Durant tendrá 39 y Curry tendrá 40. Cuesta pensar que USA Basketball les vaya a reservar 3 espacios en una selección donde se juegan tanto, donde van a jugar ante su público y en el que probablemente ya tengas estrellas mucho más consagradas. Y aquí hay un punto importante y es la cuestión Jason Tatum. Jason Tatum venía de tener unas finales en NBA y unos playoffs por el título en la liga estadounidense muy buenos. Había sido clave, era consecución del 18º anillo de los Boston Celtics y todo el mundo pensaba que el jugador de Boston iba a ser uno de los nombres a tener en cuenta. Steve Kerr ha pensado lo opuesto. Y claro, visto, independientemente también de lo que ocurriese en el Mundial de 2019, donde acabó lesionado muy pronto en el torneo, yo recuerdo lo que ocurrió en Tokio 2021, donde también tuvo bastantes problemas para trasladar su juego o su estilo al baloncesto FIBA. También fueron unos Juegos Olímpicos un poquito complicados con la crisis sanitaria, con las restricciones, con el poco tiempo que tuvieron para prepararse después de que terminase la temporada de NBA y empezasen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero claro, a mí personalmente me veo que es un perfil que no termina de encajar
en el combinado estadounidense dentro del baloncesto de selecciones, porque es un jugador al que requiere demasiado tener el balón en las manos para ser productivo, tiene que tener al mismo tiempo no solamente el balón en las manos, sino que necesita mucho tiempo de posesión para generarse su propio tiro. Y claro, lo fundamental en Jason Tatum es su perfil como penetrador, y en FIBA esos espacios se reducen mucho, tanto por las dimensiones del campo como por la regla de los 3 segundos defensivos y porque las esquinas no se utilizan de la misma manera tanto en FIBA como en NBA. Así que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y su tiro en suspensión, aunque tiene muy buena puntería, todavía yo creo que no ha llegado a esos porcentajes de fiabilidad que te permitan confiar en él como una principal estrella. Y luego habrá que ver si él quiere formar parte del equipo de Estados Unidos en Los Ángeles 2028 después de todo lo que ha sucedido en este torneo de París 2024, donde ha tenido que comerse banquillazo tras banquillazo y con una situación personal muy particular donde su pareja estaba dando a luz. Claro, vemos, o vosotros veis que Devin Booker, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton sean las claves, sean capaces, sean suficiente para que en unos próximos Juegos Olímpicos planten cara al resto de selecciones del mundo, porque ahora vamos a repasar cuál es el contexto general que se van a encontrar de cara a esos próximos Juegos Olímpicos en Estados Unidos, porque claro, Serbia se te va a plantar con un Nikola Jokic que si no cambia nada, si no tiene ninguna elección, va a seguir siendo el mejor jugador del mundo, si Vítor Wembanyama no da ese salto adelante que todo el mundo espera. Jokic tendrá 33, Bogdan Bogdanovic será algo mayor, tendrá 36, pero ya hemos visto que es un jugador que fácilmente puede ocupar un rol simplemente ejecutor. Vasilije Micic tendrá solamente 34. Nikola Jovic ya estará en su mejor momento de carrera porque ahora es muy joven y ha tenido problemas de lesiones tanto en la preparación como durante esta última temporada. Vienen nombres jóvenes, viene Nikola Topic, que todavía queda ver cómo se recupera de esa última intervención de una de sus rodillas que le viene dando problemas desde principios de año. También hay que tener en cuenta a Milan Momcilovic, que es un jugador muy joven que está en la NCAA, a Andrej Stojakovic, que es el hijo de Peja, que todavía tiene que decidir si quiere jugar con Serbia o quiere jugar con Grecia porque tiene esa doble nacionalidad por sus padres. Tienes también a Andrej Kostic, tienes a Tristan Vukcevic, que todavía no ha dado ese paso adelante ni ha sido convocado con la selección serbia, pero claro, estamos hablando de un combinado balcánico que desde que su independencia en el año 2006 ha ido poco a poco dando pasos adelante, regenerándose y siempre estando en la pelea. Y el tener a un totalizador como es Nikola Jokic como pivot, bueno, te soluciona un montón de problemas. Luego tienes la cuestión de Alemania, que probablemente se caigan en este ciclo olímpico porque Dennis Schroeder, cuando llegue Los Ángeles 2028, será un jugador que tendrá 35 años y depende todavía mucho de su físico, lo hemos visto sufrir un poquito en estos Juegos Olímpicos. Frank Wagner será la cara a seguir y hay otros jugadores que vienen pisando fuerte desde atrás y que es un proyecto como el de la selección alemana que va increciendo y hay que tenerlos en cuenta, aunque yo creo que todavía están un poquito lejos de poder competir ahora mismo con Estados Unidos, independientemente de lo que ocurriese en el Mundial de 2023 y en el Eurobasket de 2022. Bueno, para mí el equipo al que hay que tener en cuenta es Canadá. Canadá es el proyecto más interesante, pese a lo que ha ocurrido en estos Juegos Olímpicos, de todo el mundo más allá de Estados Unidos. Es un país que tiene un volumen de jugadores a un nivel físico, que es la clave, muy parejo al de Estados Unidos, que tiene a Shai Gilgeous-Alexander, que es del año 99, es un jugador que va a seguir progresando, que va a seguir siendo fundamental. RJ Barrett encaja muy bien dentro del baloncesto FIBA, es una figura que como slasher te aporta muchos puntos y que incluso tiene buen tiro en FIBA respecto a lo que ocurre en la NBA a lo largo de toda la temporada. Y claro, hay que tener en cuenta también que Zach Edey va a ser un jugador muy importante, que es lo que les ha faltado en estos últimos juegos, donde por centímetros se han caído teniendo que competir con Dwight Powell, con Ken Birch, con Kelly Olynyk, que no son los mejores acompañantes para tratar, por ejemplo, de medirte a una Francia, de medirte, por ejemplo, en un caso futuro a una Alemania, a un Estados Unidos, etcétera. Tendrán también que presentar un nuevo entrenador, un nuevo seleccionador, porque cuesta mucho pensar que Jordi Fernández siga como entrenador de la selección canadiense. De hecho, ha terminado ya su vinculación con la Federación Canadiense, pero bueno, yo creo que este resultado de París 2024 les va a venir bien. Un poco como lo que le pasó a España en Atenas 2004, donde parecía que iba a ir a luchar otra vez por las medallas y cayó en cuartos de final contra Estados Unidos con ese partidazo de Stephon Marbury. Y aquí, otro de los ejes a tener en cuenta es Francia. Francia ya le hemos visto que ha ido de menos a más en el torneo, en ese momento de transición, porque hay que tenerlo en cuenta. Las generaciones de principios de los 2000 todavía no han dado ese salto adelante, más allá de Vítor Wembanyama, y ese grupo
que encarnó todo ese periodo anterior de Ivan Fournier, de Nando De Colo, de Rudy Gobert, ahora mismo pues está dando sus últimos coletazos. No sabemos si van a seguir en el próximo Eurobasket, no sabemos si estarán también en el Mundial de 2027, pero claro, las generaciones que vienen ahora mismo de Francia vienen pisando muy fuerte. Estamos hablando de Víctor Wembanyama, como ya decía, de Viria Coulibaly, de Zachary Risache, de Alex Sarr, de jugadores como Pacom Diadiet, que todavía no ha debutado en la NBA, o el jugador tan joven que viene de, creo que es de la generación 2005, que es Noah Penda, que en este último verano ha sido uno de los jugadores más destacados de los torneos FIBA Sub que bueno, sin ir más lejos, ganó a la selección española en la sub-20. Así que Francia, para mí, es uno de los proyectos más a tener en cuenta de cara a este nuevo ciclo olímpico, y son quienes físicamente, junto a Canadá, más pueden poner aprietos a la selección estadounidense, y por los que deberían estar verdaderamente preocupados, porque durante estos próximos 4 años van a estar viendo día tras día en su propia liga doméstica a los jugadores franceses, a los jugadores canadienses, y van a ser quienes en cierta medida estén alimentando su potencial desastre en Los Ángeles 2028. Y eso es un punto fundamental. ¿Qué jugadores estadounidenses van a tomar el relevo? Y otra de las claves de las que quiero hablar aquí es poner en contexto las cosas, porque aquí en este canal, en Gigantes del Básquet, nos gusta poner las cosas siempre en contexto, ponerlo todo en su perspectiva histórica para poder entenderlo mejor. Cuando se dice que el Dream Team es la mejor selección de todos los tiempos, tiene cierta trampa. Bueno, porque para empezar, esto es como si en una guerra un bando hubiese ido con tanques de primer nivel y el otro hubiese ido con palos. Eso es un poco lo que sucedió en Barcelona 92, donde, más allá del Dream Team de los 11 mejores jugadores de la NBA de ese momento, con la excepción de Isaiah Thomas y Chris Leitner, que era el jugador de NCAA que trajo el combinado dirigido por Chuck Daly, había 21 jugadores fuera del combinado estadounidense que estaban disputando o que integraban las plantillas de la NBA o habían tenido experiencia previa en la liga estadounidense. En estos Juegos Olímpicos de París 2024, ese número de jugadores que están en la NBA o tienen experiencia previa en la liga estadounidense asciende a 68 fuera del combinado norteamericano. ¿Esto en qué se traduce? En que hay una media de 6,1 jugadores con experiencia en NBA o que están ahora mismo en la liga norteamericana en las selecciones, en las 11 selecciones participantes. Lo cual, en el caso, por ejemplo, de Canadá, de Francia o incluso de España, donde hay bastantes nombres que tienen una experiencia previa en la liga estadounidense, te deja una situación en la que, bueno, ahora mismo este Team USA de 2024 ha tenido que competir probablemente contra el mayor nivel competitivo global de toda la historia del baloncesto, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque tener que depender, como decía al principio, de 3 jugadores que están ya en el ocaso de sus carreras, como son LeBron, Curry y Kevin Durant, ayuda también a poner un poco en perspectiva este resultado y la poca diferencia que ha habido entre Estados Unidos y el resto de sus competidores. Ahora mismo los mejores jugadores del mundo no son estadounidenses, son de Grecia, son de Eslovenia, son de Serbia, son de Canadá y son de otras partes del mundo, son de Francia, son de otras partes del mundo, lo cual explica por qué ahora mismo el baloncesto estadounidense, el baloncesto nativo de Estados Unidos, está en cierta medida un poquito en alarma y deberían estar un poco preocupados para que estos Juegos de París 2024 no se conviertan en su Sydney 2000 y que los de 2028 no sean su Atenas 2004. Tienen ahora mismo 4 años para encontrar solución. Tienen 4 años para desarrollar un proyecto que les vuelva a colocar a la cabeza del mundo, que les vuelva a colocar como el gran dominador del baloncesto internacional, porque la hegemonía estadounidense ahora mismo, pese a este triunfo de París, está más que nunca en entredicho. Steve Kerr además terminará su vinculación, lo más seguro, con Estados Unidos, y van a tener que encontrar un nuevo seleccionador, alguien que desarrolle un proyecto, y para mí va a ser importantísimo lo que hagan de aquí al Mundial de 2027, porque lo que suceda en estos 3 años que quedan hasta ese Mundial que se celebrará en Qatar va a ser crucial, porque esa primera lista dejará entrever un poco lo que pueda suceder en Los Ángeles. Y Estados Unidos no se puede permitir un mal resultado como ocurrió en el Mundial de 2023, donde quedaron cuartos con una selección repleta de novatos, repleta de jugadores jóvenes que les sirvió un poco de campo de experimento para llamar de nuevo a Tyrese Haliburton, llamar de nuevo a Anthony Edwards, pero claro, que no les fue suficiente, no les alcanzó para competir por la medalla de oro. Y esto es un innegociable, al igual que lo fue
lo que ocurrió después del Mundial de 2006 en Japón, donde Estados Unidos volvió a perder, se llevó el bronce después de caer eliminado ante Grecia, pero que claro, se tuvieron que buscar la clasificación en la AmeriCup de 2007 en Las Vegas. Es decir, ahora mismo Estados Unidos tiene mucho trabajo por hacer, tiene que tomar una decisión y tiene que definir cuál va a ser su hoja de ruta de cara a este nuevo ciclo olímpico. Y a la vista de todo lo que hemos estado hablando en este episodio de Zona de Gigantes aquí, en Gigantes del Básquet, ¿qué crees que es lo que ocurrirá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? ¿Crees que es demasiado alarmista empezar a plantearse que puede haber un fin de ciclo dentro de la hegemonía estadounidense? Porque incluso puede que ganen otra vez en Los Ángeles 2028 y que volvamos a tener esta misma conversación, porque puede que incluso consigan hacerlo gracias a la diferencia de talento y de precisión y de entrenamiento y físico que tienen los estadounidenses respecto al resto del mundo. Pero claro, si las diferencias siguen reduciéndose, el margen de error puede ser mucho menor. Así que me gustaría saber qué piensas, me gustaría saber qué crees que puede ocurrir en 2028, cuál crees que puede ser el proyecto de Estados Unidos de cara a este nuevo ciclo olímpico y si realmente crees o qué selección piensas que puede ponerles en aprietos en esta nueva Olimpiada que empezará próximamente y que tenemos varios torneos muy a tener en cuenta dentro del baloncesto de selecciones, baloncesto FIBA. Así que recuerda suscribirte, darnos el like y seguirnos para más contenido aquí en Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima.